a comenzar con esta transmisión. Vamos ya en la parte número 8, como anuncié en la página de oficial de Gospel City Morelia. Seguimos con la serie de Isaías 10:27, el yugo se pudrirá, y hoy el tema es efectos de la influencia asiria en la iglesia. Ahora nos vamos ya a lo que es esta influencia en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Él en diversas congregaciones, en diversas circunstancias, aún denominaciones, pero toda aquella persona que ha nacido del agua y del Espíritu, dice la palabra que puede ver el reino y puede y ha de entrar en el reino de los cielos. Voy a tomar como base, seguimos con la línea desde la parte número 1 hasta esta parte número 8, la línea de estudiar la influencia asiria en el mundo. Hoy vamos específicamente a ver esto en la iglesia, y voy a tomar de base el libro de Nahum, un libro de 3 capítulos en la Biblia, un libro que en Nahum capítulo 1, versículo 1, nos dice que fue dirigida esta palabra específicamente a una ciudad que se llamaba Nínive, y ya he hablado quién fue el fundador de estas ciudades y reinos. Entonces todo el libro de Nahum es una palabra dirigida a esta ciudad específicamente. Ya en Nahum capítulo 3 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje, chasquido y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Todo lo que está aquí narrado en esos 4 versículos que leí nos da y nos hace entender la naturaleza de quien yo he estado hablando, de Nimrod, y cómo es que sustenta, cómo es que fundaba ciudades, cómo es que establecía sus dominios sobre la gente, porque al final de cuentas una ciudad no es lo que materialmente se encuentra, casas, edificios, sino la gente que la habitamos. Eso es lo más importante y lo más valioso para Dios. Hablé la semana pasada, mencioné cuando Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, igual, con un mensaje, y vemos que Dios tiene una compasión por lo que habita las ciudades, que son las personas. En esa ocasión la ciudad respondió, y hasta dice la Biblia que en Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así dice el último versículo del libro de Jonás, nos dice eso. Hasta nos dice cuánta gente había en esa ciudad: 120,000 personas. Entonces, esto es bien importante, ya que lo que es el ministerio de Gospel tiene esa carga o esa comisión de orar por ciudades,
trabajar en ellas y por ellas, pero siempre teniendo presente que las cosas que contra las que uno va no son sencillas. Dice aquí en el último versículo de Nahum, capítulo 3, versículo 4, dice: maestra en hechizos, seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Repite 2 veces esa palabra, hechizos. Y eso a mí me hace recordar el enfrentamiento o el duelo que hubo, por decirlo así, entre Moisés y Aarón con los hechiceros del faraón en Egipto. Entonces, el poder de Dios es mayor que esto, me queda claro, no tengo duda de esto, pero sí es que necesitamos entendimiento de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones para saber cómo enfrentar cada una de estas situaciones. El título es de hoy: efectos de la influencia siria en la iglesia, y voy a empezar con una que yo le llamé tibieza y contaminación del cuerpo. Me refiero aquí a creyentes, no a gente que no tiene a Cristo en su corazón, sino a gente que tenemos a Cristo en el corazón. Dice Apocalipsis 3, capítulo 3, de versículo del 14 al 17, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es un mensaje que recibió el ángel de la iglesia de la Odisea. No es nada, no es nada agradable. Por el mensaje podemos sacar conclusiones de lo que había ahí. Había una búsqueda desmedida por lo material, por lo que yo entiendo, porque en esa iglesia se decía: yo soy rico y me he enriquecido. Como si eso fuera el énfasis en esa congregación, únicamente lo que tiene que ver con el enriquecimiento material, descuidando el estado interior de las personas. Entonces, esto es una señal de una influencia. Obviamente el Espíritu Santo no genera esto. Nosotros en Cristo, dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero también nos dijo y nos enseñó a que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Sí, Dios nos suple todas nuestras necesidades, pero Él quiere que cuando Él venga nos encuentre sin ningún apego, no sano a lo material, aún a lo familiar, aún a nuestro amor propio, malsano, por llamarlo así, porque todo creyente sabe que en algún momento aún su vida puede ser pedida por Dios. Tenemos en el libro de los Hechos, cuando Esteban da un discurso y le es quitada la vida. Tenemos cuando Herodes, en Hechos 12, cuando Santiago también es muerto por Herodes. Entonces, los creyentes del siglo I sabían que aun si fuera necesario su vida,
la ponían sobre el altar. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra de las 7 iglesias o congregaciones a las cuales les fue enviado un mensaje a través de Juan el apóstol. En esta congregación había específicamente una mujer, Jezabel, y su base, lo que ella influía en esa congregación, era enseñanzas sobre pecados que son y nos apartan o nos apartarían de la santidad de Dios y de la comunión con Dios, como es la fornicación y la idolatría una vez más. Entonces, aquí menciono nada más 2 de las 7 iglesias, pero vemos que sí la iglesia puede estar bajo influencias, que por lo que uno hace y piensa se puede discernir si está la gloria de Dios sobre una congregación o si están espíritus disfrazados de ángeles de luz, de autojusticia, aún de legalismo y aún de libertinaje, porque en esta congregación solo imaginar cómo era la influencia de esta mujer, dice claramente una mujer, sobre los siervos de Dios, sobre el liderazgo, ministros de Dios, seducidos y en un estado, como se dice, fuera de combate, porque el Espíritu Santo, sabemos que nuestro cuerpo es el templo de Él y que el cuerpo es lo que Dios nos pide que cuidemos y que tengamos en santidad, el alma también, nuestro espíritu también, nuestros labios, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, pero el cuerpo es la parte que como humanos nos es más fácil de conocer porque podemos tocar nuestras manos, tomar nuestras orejas. Es algo que es tangible, visible y sensible. Entonces el cuerpo es algo que tenemos que decirle al Señor, que tome el control y el dominio sobre todo impulso, toda compulsión, que no venga de Él, que esté influenciando nuestro cuerpo. Poderle decir a Dios que Él lo santifique, que Él lo libere. Cuando el Señor le da los mensajes a Juan para que Él los envíe a las 7 iglesias de Asia, son mensajes duros pero directos sobre las áreas en que las congregaciones habían sido débiles y tolerantes a prácticas que son abominación para Dios. 3 meses después de mi encuentro con Cristo en una reunión de jóvenes cristianos, mi rendición ante el señorío y presencia del Señor en una reunión de domingo, después de esas dos etapas, estoy hablando de mi testimonio. Dios comenzó conmigo a nivel personal a tratar áreas que había que corregir y usó un versículo específico de la Biblia. Voy a leer 1 Corintios 6, el versículo 13. En una traducción de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, dice, también dicen, escribe Pablo, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo y Dios destruirá las dos cosas. Pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Con esa cita, Dios me trajo toda una semana meditando, reflexionando, pidiéndole a Dios perdón,
por todo lo que yo había practicado fuera de su voluntad y santidad. Yo sabía que ya era yo un hijo de Dios. Yo sabía que yo ya había sido hecho acepto en Cristo. Yo sabía que todo lo que yo había cometido estaba totalmente perdonado y limpiado, pero la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo es lo que continúa después de nuestra experiencia de salvación o conversión, como lo conozcamos. No termina cuando aceptamos a Cristo, al contrario, empieza cuando aceptamos a Cristo un proceso. Pero nada en la vida es automático, sobre todo lo referente al ser humano, debido a que Dios nos dio una voluntad libre para tomar decisiones. Lo que sucede es que el cristiano, al ir adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios, va desarrollando una fortaleza interior y sensibilidad al Espíritu de Dios. Esa sencilla cita provocó que el siguiente domingo en la iglesia estuviera yo diciéndole a Dios: no quiero tener nada, ninguna enfermedad por no haber cuidado mi cuerpo. Y al finalizar la predicación que se dio ese día, pasé al frente buscando oración por mi sanidad. Les quiero recordar que en ese tiempo yo tenía 23 años y yo tenía un deseo de estar sano, un deseo de tener mis propios hijos. Me tocó cuidar como hermano menor de la familia una gran cantidad de sobrinos, de sobrinas, pero aunque es bien padre cuidar a un bebé, a un niño, yo en mi interior, yo seguía diciendo: yo en algún momento quiero también tener mis propios hijos. Y eso es lo que me motivó a pasar por esa oración de sanidad. Ese día oraron por mí, caí al suelo llorando. El predicador pidió que me levantaran del piso, me habló unas palabras y que, quitándose su saco de vestir, lo arrojó sobre mí y la persona con quien yo iba. En esa ocasión estuve de nuevo más tiempo en el piso, agradeciéndole a Dios por su misericordia y ser compasivo con ese joven de 23 años a quien había él recibido así, en el estado y condición en la que llegué a sus caminos. Toda influencia, todo lo que atente contra estos principios de la palabra de Dios. Son muchos los temas, pero Dios empezó claramente con la parte más tangible de mi ser y me hizo entender que tenía yo que tener algo que conocemos como dominio propio. Cuando uno no tiene a Cristo, uno es dominado. Cuando tú tienes a Cristo, no eres dominado, nos es dado dominio propio. Nosotros decidimos con quién salimos, a dónde vamos, qué vemos, pero por la presencia del Espíritu Santo siempre Él nos va a guiar a cosas sanas, a cosas puras. No nos va a permitir que contaminemos su templo, porque ya nuestro cuerpo, una vez que nos entregamos a Jesús, ya no es en realidad nuestro cuerpo. Y esta parte del dominio propio era vital en la enseñanza de los apóstoles del Señor. Hablamos un mensaje de gracia, porque lo es,
decir Cristo murió por ti es un mensaje de gracia, pero también hay que enseñar que un día vamos a rendir cuentas ante el mismo Señor Jesús que nos amó tanto y se entregó por nosotros en la cruz. Ante Él mismo vamos a estar y decirle qué hiciste. Nos va a preguntar qué hiciste con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, con los talentos, con los dones que yo te di. Hay una cita en el libro de los Hechos, que es Hechos 24-25, que describe básicamente cómo el apóstol Pablo era su ministración del Evangelio. Él comenzaba sus comparecencias hablando de cómo conoció de Jesús, diciendo: iba yo camino a Damasco y de repente una luz del cielo. Era parte de cómo él hacía la introducción de sus comparecencias, e igualmente lo hacemos nosotros. Uno comparte diciendo: yo tenía un estilo de vida de estas características, pero un día llegó Jesús y me tendió la mano y me salvó. Y Pablo, al estar delante de una autoridad gubernamental de su tiempo, del Imperio Romano, dice esta cita: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Estamos hablando aquí de un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que salió de una iglesia como Antioquía en una obra misionera, dándole un testimonio de Dios a una autoridad. Esta autoridad se espantó. ¿Por qué? Porque normalmente todos los que tienen puestos de autoridad y gobierno desarrollan o manifiestan una prepotencia. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos los recursos para obrar a su antojo, para humillar gente, para engañar personas, para aún abusar de la confianza de personas. Y eso es muy común en los gobernantes. Entonces, Dios quiera y podamos ir viendo el ascenso a puestos de gobierno de gente temerosa de Dios, de gente preparada, de gente llena del Espíritu Santo. Porque es curioso aquí que este gobernante se espante cuando le dicen: ¿sabes qué? La justicia, la santidad de Dios, el dominio propio está en ti, el controlar tus apetitos, tus instintos. El enemigo sin duda tiene mucha responsabilidad detrás de estas cosas, pero nosotros tenemos en el ser humano, dentro de sí tiene algo que se llama la capacidad de decir sí o de decir no. Entonces es algo que está dentro de nosotros. Otra cita que dice 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda vez en el Nuevo Testamento que aparece esto, y hoy lo que Dios puso en mi corazón es hablar sobre este tema, ministrar sobre el dominio propio. ¿Por qué? Porque es algo que, en unión con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ve un hijo o hija suya anhelante de cambiar su estilo de vivir, empezando desde sus pensamientos hasta sus acciones, el Espíritu Santo se une a ese hijo de Dios anhelante de la santidad de Dios. Él no se niega, no puede negarse a sí mismo si uno le dice: Dios, ayúdame a vencer esta debilidad. ¿Qué ser humano no portamos debilidades? Esa es parte de la naturaleza caída. Tenemos en Jesús un mediador, dice la palabra,
que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, sí, Dios quiere que el dominio propio lo usemos o sepamos que está dentro de nosotros. Dice la Escritura que todas las cosas que corresponden a la piedad nos han sido dadas. Por eso a veces yo enseño de que no le pidas a Dios cosas que ya están dentro de ti, porque va a haber como un cortocircuito. No le pidas poder a Dios porque Él te va a decir, yo ya te di mi poder, autoridad igual, instrucciones ya las dio. Entonces es simplemente ponerse de acuerdo para poder andar juntos. Dios es el Señor, nosotros somos sus hijos, nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida, eso es lo más importante. La autoridad sobre los demonios Jesús no la hizo no la enseñó como una evidencia de que se es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él en Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros y dice que Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando los 70 regresan gozosos y le dan el reporte de que aún los demonios se les sujetaban en su nombre, Él les dice y les aclara, pero no se regocijen de eso, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Esto lo comento para no perder la esencia, porque nosotros caminamos con Dios y Él camina con nosotros, y a donde vayamos, su sombra, nuestra sombra es Él. Segunda de Pedro 1, capítulo 6 dice, después de mencionar, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Nuevamente, otro siervo de Dios, el apóstol Pedro, enseñando a los creyentes, no estén pasivos, no estén sin hacer nada, no estén sin avanzar, no dejen sus vidas estáticas, porque eso no nos hace ningún bien. Tenemos que ir avanzando en la lectura de la Biblia, avanzando en lo que es la vida de oración, de comunión con Dios. Entonces, 3 veces está en la Biblia, dominio propio. Entonces, esto es algo que para este tema que comienza diciendo consecuencias, efectos de la influencia asiria en la iglesia, cómo los contrarrestas con esto, con dominio propio. Los creyentes de la Odisea podemos ver que no ejercitaban el dominio propio. Los creyentes de esta iglesia donde estaba Jezabel con un puesto hasta de maestra de cosas, quiere decir que el dominio propio no estaba ahí presente. Y por lo que yo leo y entiendo, Dios se lo manda a decir al ángel de esa iglesia, que es el pastor, la persona que está al frente de una congregación, es como el mensajero de Dios. Entonces podemos ver y entender que se diluyó mucho lo que es el evangelio, y por lo menos al tiempo que llegaron estas cartas, yo quiero pensar que esas cartas lograron generar una nueva condición en esas congregaciones, porque cuando Dios habla, cosas suceden. Y para muestra, toda la narración en Génesis de la creación, todo es, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Esta es la Biblia al día.
esa traducción. Vemos de nueva cuenta el mismo principio, domínate a ti mismo. Eso es más importante que conquistar hasta una ciudad. Y yo creo que por alguna razón Dios se tomó tantos años hablando de mí como hijo de Dios, como Miguel Ángel, para poder estar en el lugar donde ahora Él nos ha puesto con el ministerio de Gospel. Nada más 24 años desde que yo lo conocí, y yo decía, Dios, ¿como para cuándo va a ser, se van a cumplir esas palabras que fueron habladas sobre mi vida en lugares donde estaba tu presencia, tu gloria? Si sabes que te he buscado, si sabes que he escudriñado la Biblia con un deseo de conocerte a ti, primeramente de conocer a tu Hijo, de conocer del Espíritu Santo, y inevitablemente también tener que conocer de las maquinaciones, cómo maquina el enemigo, cómo trabaja el enemigo las almas para mantenerlas en cautividad. Entiendo que cada proceso lleva su tiempo, pero en este tiempo, dado los niveles de maldad que son muchos mayores a los que había cuando yo tenía 23 años, solo cristianos consagrados a Dios podrán resplandecer delante no solo de las congregaciones, sino del mundo sin Dios. Ahorita ya no hay como opción. Si quieres brillar, necesitamos el aceite de Dios. Necesitamos el gozo de Dios y necesitamos el pan del cielo, la palabra de Dios. 3 cosas que yo le agradezco a Dios que las apuntaló mucho en mi vida. Nunca dejes de orar, nunca dejes de leer la Biblia y de pasar tiempo con hermanos en la fe. Y eso es algo que yo le agradezco, y eso nosotros como ministerio, con todo el equipo de Gospel, sabemos que Dios nos ha encomendado evangelizar esta ciudad de Morelia. Y yo les digo, yo no sé cómo, pero tendremos que hacerlo. Dios nos dará las estrategias y Dios nos dará la gracia. Y para terminar y hacer una oración, quiero comentar que solo el amor por Dios y las cosas de Dios nos mantendrá a flote. ¿Recuerdan el pasaje del arca de Noé? Esa arca era de madera. La madera, sabemos que en el agua flota, se mantiene en superficie, pero esa arca no solamente era de madera. Dios le dijo a Noé que la calafateara, dice esa palabra la Biblia, y eso en términos sencillos es que la parte de ser de madera les pusiera un recubrimiento como un tipo barniz. ¿Por qué? Porque sabemos que la madera, bajo los efectos de la humedad, se puede echar a perder. Entonces no era suficiente que el arca fuera de madera, porque iban a venir 40 días de lluvia sin cesar. Entonces Dios sometió esa madera a un tratamiento y la calafateó, dice la Biblia, y me gusta mucho que dice por dentro y por fuera. Entonces es por eso que Dios quiere obrar en nosotros por dentro y por fuera. Cuando estamos nosotros como cristianos caminando con Dios, Él nos rejuvenece,
Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Él nos da nuevas fuerzas cada mañana. Le servimos y no nos cansamos, dormimos y nos levantamos descansados, con fuerzas renovadas, porque Él ve que estamos en su obra. Entonces, termino con la cita de Hechos 3:19. Dice, por lo tanto, cambien su manera de vivir y de pensar. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Así que la presencia del Señor les dará tiempos de descanso espiritual, enviándoles a Jesús, a quien Dios escogió para ser el Cristo, es esta traducción. Pero Él deberá quedarse en el cielo hasta que el mundo entero se renueve. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus santos profetas. Hay tiempos de refrigerio, dice la Biblia Reina Valera en esta misma verso. Aquí dice tiempos de descanso espiritual. Y yo quiero que de las personas que escuchen este mensaje puedan entender que no es algo malo sentir cansancio, porque nuestro espíritu también se agota cuando estamos activo en las cosas de Dios. Es nuestro espíritu el que Dios usa, nuestra alma está ahí dándonos el soporte emocional para no desalentarnos fácilmente por una mala acción, de una situación vivida, un pensamiento, una experiencia. Y nuestro cuerpo, que si está, y el Espíritu Santo sabe que eres un templo limpio, tendremos un fluir siempre constante del poder de Dios y de la gloria de Dios a través de nosotros. Voy a hacer una oración para terminar esta parte número 8. Faltan tres domingos y termina esta serie. Y una vez que termina esta serie, se va a transformar en un material escrito que se va a llamar, así como lo he titulado todas, Nimrod, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Una biografía, y la fuente de esa biografía de él será únicamente las escrituras, la Biblia. Entonces sí comento de que viene un tema la semana pasada, que se llama tiempo de dar a luz. Y luego viene otro tema, el 10, vienen dos temas más después de este domingo que viene. Entonces permítanme hacer una oración. Padre, te doy gracias porque cualquier influencia, Señor, nunca hay poder, ni aún ni a un hechizo, Padre, que pueda hacer o superar tu potencia, tu autoridad, Señor. Padre, Pablo habla de la potencia tuya. Y yo sé, Padre, que para poderte servir necesitamos estar y tener, Señor, manifiesta esa potencia que fluye de ti, Señor. Te doy gracias porque el tema avanza, vamos teniendo más claridad. Te doy gracias porque es verdad que toda la escritura es inspirada por ti y es útil. Te doy gracias porque puedo decir, como el apóstol Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, gracias, te pido que cada persona, cada hermano en la fe,
que escuche pueda saber que tú eres la fuente, pueda, si está en un estado de tibieza, bajo los efectos de cosas que no provienen de ti, de la inmoralidad, de cosas, Señor, que solamente tú sabes, pero yo sé que tú aún ahorita dices que la puerta sigue abierta y el camino sigue siendo el mismo. La única justicia es la que tu Hijo Jesús nos concede por la fe, y te doy gracias y te doy la gloria por este tiempo y gracias, Señor. Gracias. Próximo domingo nos vemos. Gracias.